Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Menos. Soy Claudia Silva y me da muchísimo gusto recibirlos junto con mis compañeras Mónica Castañeda. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Y Adri Esteva. No se me quita la sonrisa ni se me quitará todo el programa. Y es que hoy vamos a hablar no precisamente de la menos, sino de la andropausia, que es la etapa similar a la que presentan las mujeres, pero en los hombres. Y para eso tenemos un invitado de lujo que desde que supo de nuestro proyecto de la menos, dijo, yo me subo y voy a ir con ustedes, pero hablen de la andropausia. Lo que pasa es que, muy buenos Pedro días, Sosa, tardes, noches. Hola, bienvenido. Gracias. No, yo lo que siempre he comentado es que, de alguna forma, el hecho de que una mujer sufra cambios hormonales durante toda su vida, desde que es de niña, adolescente y demás, a los hombres también nos pasan cosas, pero nadie habla de ello. Otra cosa que tampoco nunca hablan los médicos o los maestros es a los muchachos. Yo un día le pregunté a un psiquiatra y a un médico que por qué de repente hay hombres que tenemos eyaculación precoz. Porque lo que pasa es que nos masturbamos y como es tabú, entonces todo tiene que ser de rapidito, para que nadie se entere. Claro, claro. Entonces. Ni ustedes. Porque No es un tabú. Entonces de no repente exteriorizan. a una niña le dicen que en un momento dado se va a convertir en señorita y que le van a pasar una serie de cosas. A nadie nos dicen, a los hombres, que de repente las noches vamos a tener erecciones y eyaculaciones y que despiertas todo manchado de los calzones o de la pijama y dices, ¿qué diablos pasó? ¿Cuándo fue la primera vez que te pasó eso y qué hiciste? Pues yo debe haber sido como a los 11 o 12 años, supongo. Pues entonces no sabes porque aparte nadie te explica qué es lo que... Mira, por ejemplo, la primera vez que me masturbé fue un día que me estaba yo bañando y de repente, sobándome, enjabonándome, sentí algo raro. Y entonces seguí y claro, eyaculé y entonces me entró un sentimiento de culpa horrible. Claro. Porque nadie me explicó nunca en la vida que estas cosas podían suceder. Y obviamente no salías y le decías, mamá, me pasó esto. No, porque era yo me sentía muy avergonzado. O de repente, por ejemplo, yo como entre que terminé el quinto año al sexto, de repente me llené de pelos. Entonces, ir a la escuela y quitarme ponerme en shorts para la clase de gimnasia con las piernas peludas, o levantar el brazo y que tuviera la axila peluda y que todo el mundo volteara con horror porque a los niños todavía no les pasaba. Entonces, ese tipo de cosas, cuando uno pasa de la infancia a la adolescencia, a los hombres nadie nos lo explica. Después, las mujeres que se toquen los senos, que porque la bolita, que hagan así, que se hagan así. Y que se hagan el Papa Nicolau, que porque el cáncer cervicouterino está galopante y todo tiene que ser. A los hombres nadie nos ha dicho que también nos toquemos aquí y que nos toquemos y que nos veamos en el espejo después de bañar y que veamos cómo los testículos están uno un poquito más abajo del otro y que se mueven normalmente y que se los toque uno para que no se sienta ninguna protuberancia ni nada. Y jamás le dicen, hay hombres que no saben que existe la próstata. Y entonces, es tan sencillo hacerse un examen que se llama antígeno prostático, que cuesta 160 pesos en un laboratorio y que ahí te puede determinar un médico si tienes propensión a que te dé cáncer de próstata. Pero tampoco van porque el urólogo para revisar la próstata tiene que introducir un dedo por el ano y tocar la próstata. Entonces se sienten violentados. Claro. No vayan a creer que soy puto. ¿Cómo? Si es la próstata. Te juro que hay hombres que no saben que existe. Oye, pero en esto que decías que estamos más acostumbrados, la verdad que desde bastante jóvenes, pues tú ya ves tus piernitas y te Además exploran. eso. Eso no es que nos encante, pero estamos muchísimo más acostumbrados. Exactamente. O además el día que se embarazan y tienen un bebé, pues el bebé sale por ahí. Claro. Entonces están acostumbradas a ir con el ginecólogo y no pasa nada. Y de todas maneras es tabú. Hay mucha desinformación sobre la menopausia y imagínate, sobre la andropausia. Y luego de repente, por ejemplo, yo al final de cuentas no he tenido problemas graves en Yo tengo 75 años de edad. Entonces yo no te puedo decir si tuve andropausia o no, pero de repente uno empieza a perder capacidades. Ya no tienes erecciones. Entonces, para un hombre no tener erecciones, pues está muy cabrón, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es algo muy masculino, ¿no? Entonces... Pero eso lo atribuyes tú, Pedrito, a la formación en casa, que los papás nos acercan con los hombres y no lo platican, o que también los hombres no piensan en buscar al doctor y preguntarle qué les va a pasar. Yo creo que en esta época que ya está todo más abierto, los niños tienen más
facilidad de tener información, pero yo no sé cómo será en las escuelas primarias y secundarias, pero debería de haber, yo me acuerdo que había una clase en la preparatoria, yo estuve en la preparatoria nacional, en la 4, había una clase que se llamaba higiene mental, y en esa clase los que iban escuchaban este tipo de historias y este tipo de información en esa clase, pero no era una clase obligatoria, era una de tantas clases que uno seleccionaba. Yo hacía teatro, yo no iba a higiene mental. No, había anatomía y ahí medio te explicaban del aparato reproductor y todo el mundo se reía y jijiji, jajaja. Además ¿no? eso, Ajá. exactamente, porque son cosas. Porque no lo entiendes, porque no te pasa. Entonces, obviamente, afortunadamente, como te digo, en este momento las cosas ya son diferentes y las cosas ya son más abiertas y pues se puede hablar. Pero tú imagínate cuando yo era, por ejemplo cuando yo era niño y me di cuenta que era homosexual. Imagínate un niño en esa época que se daba cuenta, pues no, eso era un tabú. Los niños, pues cómo decirles a los papás y que los papás entiendan. Yo todavía a esta edad tengo amigos más o menos de mi edad que los papás nunca supieron que eran homosexuales. Cuando son unas rorras nenas así. Oye, Pedrito, ¿y en tu casa a ti te apoyaron? Sí, claro, mis papás siempre porque supieron. por eso eres así. Y nunca Claro, importó mi papá, mi mamá. exacto. La que era muy abierta conmigo era mi abuela. Mi abuela, que era una mujer extraordinaria, ella de repente ya le valía. Y luego entonces, ¿quién se acerca a ti para decirte, oye, tienes que cuidarte de tal o cual situación, o las eyaculaciones tienen que ser así, o la masturbación va a ser así? ¿Quién se vuelve tu consejero? Nadie. ¿Cómo? Tú lo vas a ver. No, ¿En el uno camino? uno va aprendiendo en el camino, uno va sabiendo. Sobre todo, además, en el sentido de que mi orientación es esta, y entonces, pues yo al principio yo estuve muy encerrado en mi casa. Yo siempre era buen estudiante, iba yo a la escuela, pero yo vivía con mi abuelita, con mi mamá. En contemplación. Y yo en contemplación, abordando y haciendo galletas. Ibas a con ser mi doctor abuela. también, ¿no? Me hubiera encantado, Ajá. Pero si es el doctor Pedrito, tú le puedes preguntar qué necesitas. Oye, nunca se me olvidar una anécdota. No sé en qué viaje de Ventaneando estábamos y de repente se baja Boris a la farmacia y le grita a Pedro, tráeme algo, ¿qué? ¡Lo que sea! Óyeme, pues ibas a la farmacia. Imagínate la oportunidad. Lo que haya. Oye, Pedrito, ahorita tú decías que de pronto, pues, ya no tienes erecciones, cómo va cambiando también tu propio cuerpo Exacto. reaccionando. ¿Y qué haces con eso? ¿Cómo lo transformas? ¿Cómo Mira, se lo que vuelve? pasa es que yo, en la medida que va bajando, que va pasando el tiempo y vas haciéndote mayor, obviamente que la libido Sí, empieza baja. a disminuir. Ya no estás con esas ansiedades de cuando eras adolescente, ¿no? Que nada más andabas viendo. Pero eso sí, estoicamente aguantando. Pero viendo. Pero pues adentro hirviendo, Claro. ¿no? Y entonces, al final pero a la medida que va pasando el tiempo, esto va pasando, y de repente cuando hay oportunidad de que esto ocurra, de que tengas un sexo, pues entonces existen ahora tantas pastillas como el Viagra o como el Cialis, que las venden sin receta además en México. Y hay porque inyecciones, en cualquier, ¿no? Y hay aparatitos. hay una inyección de un, no sé cómo se llama aquí en México, es una marca en donde en el pene te pones una inyección que imagínate, o sea, tampoco eso no es fácil. Ay, pues no. Entonces, en una agujita que tiene como de insulina y tiene Sí, una como que pistola, pones así tantitito de lo que te dicen Y ahí, ¡pum! con la agujita te la pones pegado al pene, le golpeas, tras, y le bajas al émbolo, y de repente en lo que cantas Ding, la ding. primera estrofa del Aquí himno estoy. nacional, ¡Ting! ¡tarán! Aparición Y es mágica. padre, pero fíjate que eso es menos invasivo y menos agresivo que las pastillas, porque yo me tomo un Viagra y me pongo vermellón, me pongo rojo, así Con rojo, rojo, razón rojo. luego llega rojo. Pero con la inyección, por ejemplo, estás acá en el beso y todo. Espérame tantito, me voy a inyectar No. y se baja. Ah, no, sí. Espera. No, pues sí. No, Pero ¿por qué bueno. decías que es más, es menos invasivo? ¿Qué te ¿Por qué pasa no con tomas pastilla? porque se te sube la presión? Ah, ok. Obviamente, porque esto es una cosa ahí localizada. Local. Pero la pastilla es una cosa que te tienes que tomar completo. Digo, y todo el organismo y reacciona. funciona. Y luego además, y pasa con la pastilla que te hace un efecto, y luego pues a lo mejor rapidito, Y se queda ahí. no ocurre lo que se llama el priapismo, que es una erección permanente que luego tienes que ir con el doctor Para que a te que baje. te A que te saquen la la baje. sangre. Sí, Ay, Dios porque mío. ocurre con Sí, eso. sí. Y ocurre, y luego te sube la presión, y pues, porque además al final de cuentas, la medicina esta, la Viagra, la descubrieron porque era
un medicamento para la presión, pero resulta que los viejitos, Dijeron, de aquí somos. de aquí somos, ¿verdad? Oye, pero entonces, ¿no sabes si ya pasaste por la andropausia? Porque yo no tuve ningún problema. Yo realmente, pues te digo, para mí la andropausia es no tener Erección. no tener la libido tan exaltada, no tener tanta ansiedad de tener sexo ni de ¿Y nada. nunca le has preguntado a uno de tus múltiples doctores qué pasa? Pero también hay cambios dicen que de carácter, que te vuelves al cascarrabias cuando pasas la andropausia. Yo Estás no. irritable. Pues, bueno, de repente, No, es que no sé, Mónica pone caras que no sabría yo leer. de repente el Inet me altera. En el programa. Ay, no, fíjate que en cambios de personalidad y de carácter, no, te juro que yo no he sentido que me haya ocurrido. De repente, bueno, pues a lo mejor estoy un poco down, pero llego a hacer el programa y es mágico. Sí, te da una adrenalina Te divina. sientas en el programa y, por ejemplo, Castañeda, que se ha divorciado 7 veces en este tiempo de programa, de repente llega divorciada y llega toda y ahí ya se le olvida y entonces empieza a pelear por los bienes femeninos y entonces al violador lo quiere matar y al abusador le quiere patear los huevos. Y así, mi Casta querida. No, fíjate que no. Ya una situación en serio. Yo no sentí realmente que haya pasado por un problema serio de andropausia en los cambios. Los cambios son, la erección es mucho menos, los pensamientos, la libido es mucho más baja. La masa muscular también baja, ¿no? Yo nunca he tenido masa muscular. Nunca me subió, dice. La masa muscular se me... Aquí la tengo en la... No, ¿sabes Yo qué? tengo una pregunta. Sí. ¿El tamaño del pene cambia? ¿Sabes qué? Te voy a decir qué es lo que cambia. Que el pubis se te afloja. Se cuelga, ¿sí? Como Y al Nick Nolte. colgársete el pubis, Pues pues el pene se Se te pierde. Entonces, si tienes 3 kilos de maciza, Ajá. pues no hay pedo. Pero si tienes una cosa pequeñita, Adiós. pues Se ve entonces más chiquita. quisieras agarrar un hilo y darle un jalón para encontrarla. Pues es que así es. Pero ahora, de repente dice, Juegas a las escondidillas de, a ver, ahora encuentra. ahora encuéntrala. Oye, Ahora puede ser dice una actividad que el bastante tamaño, entretenida. Regálenle un cascabel. el tamaño sí importa. Seguramente a las mujeres no lo sé. Pero sí yo siento que a las mujeres, además, esa es otra cosa. No hay una educación sexual para que los hombres no vayan nada más a satisfacerse ellos mismos, Exacto, sino que tengan exacto. que sea compartida y que la satisfacción sea la mujer. Porque yo, según he leído, porque nunca he tenido que ver con ninguna mujer, que las mujeres hay algunas que tardan mucho en alcanzar el clímax. Imagínate que una que tarda mucho, yo creo que tiene eyaculación precoz, pues la mujer se queda así, ¿verdad? Pero Y el si marido ellos se voltea a supieran cómo dormir. llevar a la mujer, sería mucho más placentero porque la mujer al gozar, bueno, Pero pues se tampoco hay vuelve... educación para no, eso. No. Es que nos falta educación de un lado y de otro. Absolutamente, absolutamente. Pero son cosas que se deben aprender desde niño. Tú no eres papá, pero tienes a tus sobrinos, los gemelos. Sí. ¿Hablarías con ellos de estos temas o no? Yo sí, si tuviera la oportunidad, pero nunca la he tenido. O sea, nunca he tenido porque, en primer lugar, porque el papá, mi sobrino, hijo de mi hermana la mayor, es un hombre que tiene una gran apertura, tú lo conoces a Julián, tiene una gran apertura de mente, es un hombre es inteligente, y yo supongo que él habla, y nunca he platicado con él de eso, fíjate, yo supongo que él habla con los hijos al respecto, ojalá. A mí no, porque no tengo esa confianza tampoco con ellos, ni nunca he estado con ellos tanto, porque los veo a ratos, una vez en una comida, o van a mi casa un ratito, y nada más, ¿no? Pero sí te gustaría hablar con ellos de estos temas. No. No, porque no son mis hijos y porque también no tengo esa confianza, esa oportunidad de hacerlo con ellos. Oye, Pedro, ahorita tú decías, ¿cómo no hay información de, oye, te va a pasar esto en tu cuerpo? Pero también a los hombres poco espacio se les da para hablar de emociones también, ¿no? O sea, También. tampoco se da esta oportunidad de, oye, ¿a ti qué te está pasando? ¿Cómo te sientes? Yo me acuerdo un día que una amiga me decía, es que le cerré la puerta en las narices a mi exmarido y se fue. Yo decía, ¿y qué haber pasado de la puerta para allá? O sea, pocas veces también Tú se acuérdate. mira qué pasa con los hombres. Tú tienes nada más hijas. Sí. Pero tú acuérdate que de repente tiene un niño. El niño se cae, se lastima y llora y le dan un zape porque los hombres no lloran.
O al niño le gusta a lo mejor jugar, no es porque vaya a ser homosexual, pero le gusta jugar con las muñequitas de la hermana. No, mamá, ¿cómo? O le Usted gusta con tomar clases con de el baile. rifle. O les gusta tomar clases de baile. No todos los bailarines son No, mi homosexuales. papá era bailarín. Ah, pues por eso te digo, no todos. Ni todas las... pues, en fin, esas son cosas que deberían de quedar fuera y que la gente debería de aprender, pero nadie lo informa. Nadie. Fíjate, un dato bien interesante. Un día platicando con Carla de la Cuesta y todo lo que ella hace en pro de la trata de personas, me decía, no sabes cuántos casos vemos en donde el hombre, esta violencia que le pone a la mujer, y no estoy defendiendo, no, tiene a veces mucho que ver con que como mujer vas, lloras la pérdida, bla, bla. Ellos no saben cómo lidiar con las pérdidas y la agresión de pronto es la única forma que conocen de lidiar con lo que les De está pasando, expresarse. ¿no? Y me acuerdo que hablabas mucho de vamos a empezar a hacer mucha más educación emocional para los hombres. O se tiene que tomar 2 tequilitas para poder llorar. Tú vas a un Eso, velorio, Exacto, y cantar las de José José. ándale, vas a un velorio y tú ves a las mujeres llorando del dolor de que alguien falleció. La pérdida. Y los señores estoicos así. Claro. ¿Tú crees que no tienen ganas de llorar? Pero es que no saben. Y aparte, qué vergüenza. Pero que entonces los- la responsabilidad viene desde casa, porque Claro. esta circunstancia es una forma de educación. Pero es que es una educación que es permanente en la casa desde que el niño nace hasta que se va de la casa y ese tiene que ir aprendiendo. Y es obligación y responsabilidad de la escuela, de la familia y de repente de la sociedad y no malinformar, porque también eso es lo que pasa, que los jovencitos se malinforman con los amiguitos que tienen mala información. De acuerdo. Y es como van aprendiendo. Entonces, pues eso está de la patada. No, y escuchas muchas veces, por ejemplo, amigas que tienen esposos y dicen, es que nunca lo había visto llorar. Y yo, pues qué mal, pobre señor, ¿no? O Pues sea, de sí que estar aguantó toda la constipado. vida. Bueno, O sea, hay hombres que tienen un hijo y que cumple 13 o 14 años y lo llevan con prostitutas para Eso que seguirá aprendan. pasando, Sí, Jan. sí, sigue pasando. Ay, Dios mío. Imagínate Sí. qué cosa tan terrible, porque aparte, a lo mejor un jovencito de 13 o 14 ya está hecho y derecho perfecto, pero a lo mejor no está, es niño y tiene que hacer un performance, ¿verdad? De una forma, para cumplirle al papá. Y que puede ser violentísima. No, imagínate. Luis Miguel en la ¿Y serie. a ti te hubiera Ándale. gustado que tu educación o tus papás, ay, es que lo hubiera no me gusta, pero que fuera diferente? Sí, en ese sentido sí. Oye, Pedro, ¿qué haces? O sea, tú eres un hombre que se cuida muchísimo, como Sí. lo has dicho, en muchos sentidos. Sí. ¿Cuáles son parte de las rutinas que tú haces y que te ayudan a sentirte mejor? No sé, si te levantas, abres la ventana, cantas El Señor Sol. O sea, ¿qué hace Pedro Todas sola? las mañanas Nada, yo se entra me por- ventana. ¿Te gustan Le da las el pista a los mascotas? No? pajaritos. No me gustan las mascotas. Ni tengo ni nada. ¿Los pajaritos ya no? Mm. Fíjate que yo Los que llegan a tu llegaban a mi balcón. balcón los pajaritos, pero luego empezaron a llegar las ardillas. Entonces no. Ah, yo amo las ardillas. Acabé con los pajaritos, nunca les volví a poner el alpiste porque las ardillas venían a comérselos. Fíjate que al final de cuentas, el cuidado es, yo no permito que 2 días seguidos tenga yo alguna afección. O sea, ¿Cuántos doctores tienes? Cardiólogo. el cardiólogo, el oftalmólogo, que ahora me tengo que quitar las cataratas. Nuestro oftalmólogo. Nuestro oftalmólogo, que es el hombre más guapo del universo. Ay, ¿de veras? ¿Y No importa lo que te cobre, aunque no te haga nada. Nada más con verlo se muy, te curan muy los simpático. ojos. No, y aparte tiene el hermano urólogo. Ah, yo necesito un urólogo. Bueno, ahí está, Pegadito. que también está guapo, ¿verdad? Es que yo no conozco a su hermano, pero... Que era novio de nuestra amiga. Sí, sabemos todo. Mira, yo veo al cardiólogo, veo al urólogo, veo al gastroenterólogo, veo, bueno, y no es médico, pero es el que te arregla los huesos, que es el quiropráctico también, pero también de repente tengo que ir a ver, por ejemplo, el espolón calcáneo. Con Dani, con el fisioterapeuta. No, el espolón calcáneo fui con el doctor Vázquez Caballero. Te voy a decir, un día estaba yo parado en una fila de una obra de teatro. ¡Uy, me agarró un dolor en el talón! ¡Ay, ay, 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 ay! Y entonces empecé a cojear. 2, 3 días a cojear. 2, 3 días después dije, esto no puede ser. Me fui a ver ¿Es una calcificación o qué es? No, lo que pasa es que me explicó el doctor que el tendón que baja desde la ingle hasta el pie pasa por dentro del talón y hace que uno pueda mover los dedos de los pies. El tendón por la edad se reseca y el organismo forma un cartílago que lo detiene para que no se reviente. Ese cartílago es el espolón calcáneo. Y ese cartílago con el tiempo, a mí me dijo, puede ser rápido o puede ser a mediano plazo o nunca,
forma un callo y de repente ya no sientes nada. Entonces lo que hay que hacer, dice, hay médicos que la operan, pero los médicos, abrir el talón, que es la piel más gruesa del cuerpo, así como es la más delgada, la de los párpados, para que cicatrices muy latoso. Entonces lo que hacen es que te mandan poner unas plantillas que tienen un agujerito en medio del talón y santo remedio. Nunca me di cuenta, porque me empezó con esta pie y luego siguió con el otro. Nunca me di cuenta cuando se me quitó, porque al final de cuentas, un día de repente no me puse las plantillas y ya no sentía yo nada. Entonces, bueno. Oye, Pedrito, pero además tú eres un hombre que goza mucho la vida, independientemente de que de pronto te bromemos porque tienes tantos doctores, pero si eres un ejemplo de un hombre que se cuida, pero eres un hombre feliz con la edad que tiene. Pues mira, yo realmente, de repente a la hora que pensar que tengo 75 años y pues, como dijeron en la tía Mame, ¿qué edad tiene Vera Charles? Y la primera tía Mame que vi, oí que le dijo Silvia Pinar a la otra, entre los 40 y la tumba. Después ya cuando la vi con Itatí Cantoral ya le habían subido el rango de muerte porque eran entre los 60 y la tumba. Pues yo ya tengo 75, pues lo más lógico es que me quede mucho menos vida que a ustedes tres. ¿O no? Bueno, eso no lo sabemos. Por eso. Por lógica, Pero podríamos por decir, lógica. por posibilidad. Ajá. Entonces, bueno, pues hay que estarse cuidando y procurando que uno mismo saber qué es lo que vas teniendo para irte componiendo, ir arreglando. Y no permitir que llegue a los extremos que llega mucha gente que cuando ya van al doctor ya no hay remedio. Oye, Pedrito, y también los pensamientos, ¿no? Las emociones y lo que tú te metes en la cabeza, también eso influye mucho en que... Pues mira, a lo mejor es que yo tengo un pensamiento muy llano, muy lineal, muy plano. Yo realmente no sufro ni me acongojo. Qué bien. Por las cosas, porque pues, ¿de qué sufres? Mira, de repente me da preocupación, te digo, el ser viejo, pero pues no hay remedio. Me preocupa de repente, por ejemplo, ahorita tener un trabajo como el que tengo, que es tan fantástico, pues me preocupa irme a sentar al programa y hacer lo mejor que puedo todos los días, porque además, como les decía, el programa es mágico, porque llegas como llegues, te sientas y por alguna razón todo, el dolor de cabeza, el dolor de panza, las ganas de comer, todo se te pasa hasta nomás de estar trabajando en algo tan divertido y tan simpático. Y aparte, el equipo que hemos formado ya de tiempo ha ido cambiando, pero el equipo principal, por ejemplo, que es Pati Chapoy y Daniel Bisoño, entonces, bueno, pues todos conocen a Daniel Bisoño. Es un hombre muy divertido, extraño, taciturno, Daniel. ¿Es Daniel? ¿Verdad? ¿Esa ven? ¡Oh! Ahora está flaco. Oye, flaco, Pedrito, flaco. ¿te faltaría hacer algo? Mira, me gustaría, siendo DJ? No, nomás fui una vez y ni fui, no. Yo nomás hacía las manos así y había una pista que giraba. Fíjate que estos 2 años de la pandemia perdí los viajes que tenía planeados. Esos los tengo pendientes. Yo no sé si este año vaya a ocurrir lo mismo, pero a mí lo que me gusta más de la vida es salir de viaje. No cambiarme de país, porque eso nunca lo hubiera hecho ni me hubiera gustado, pero sí me gusta salir, estarme 2 semanas fuera y regresar. Ay, Pedrito, qué gozadera contigo, de verdad. Yo te quiero mucho desde Yo también antes, a ti. pero ahorita todo lo que has platicado, con razón eres la persona que eres, la persona, Pues mira, y por eso la gente te quiere tanto. Eso tengo la suerte de que yo al público le caigo bien, y le caigo bien al público desde que eran de los niños hasta los ancianos. Pues es que... Y le caigo bien, no importa que sea yo gay, a la gente no le importa, aunque sean Que eso es homofóbicos, maravilloso. no les importa porque soy yo auténtico yo. Feliz, pleno, me da mucho gusto. Yo me que acuerdo haya- una vez estaba en la universidad y era un grupo de teatro, y del grupo de teatro todos éramos homosexuales, y entonces de repente unos compañeros de la Escuela de Economía, de repente uno le dijo, ay, mira, este es el maricón de Pedro Sola, y el otro le contestó, no, es que son los de teatro. O sea, como eres de teatro tienes que ser puto. Digo, Ay, pues muchas gracias por haber venido a la ya se nos Menos. acabó el lamento. Ay, sí. No, pues, ¡Qué delicia, Pedro! Pues tendrás Bueno, que regresar. Tendré que regresar. sí queremos que regrese. Mira, lo bueno es que la meno dura. Entonces habrá chance de que regrese. No, y yo creo, hay mujeres que les dura, que no tienen casi problemas, y hay mujeres que tienen muchos problemas. Y entonces estos cambios hormonales que sufren las mujeres deben ser terribles porque les da el bochorno y les da el frío y les da, suben de peso y luego les baja. Esa es otra cosa, tienen la regla y entonces retienen líquidos, entonces no les queda el pantalón y entonces no pueden tener relaciones sexuales porque
Ay, no, qué raras cosas. Sabes más que mucha gente. Pues es muchas que mujeres. porque leo y porque Y estudio y hombres. porque reviso y sé lo que pasa en todos lados. Ay, pues qué gozadera, Pedrito. Muchísimas gracias por haber venido al Ameno. Gracias. te Gracias queremos por mucho. invitarme. Y suscríbanse a nuestro canal del Ameno y síganos también como podcast. Estamos en todas las plataformas.